Hola, mi nombre es Jasmine Morin, tengo 13 años y hice el protagónico de la película Guaraní. Qué espectacular, ¿no? Sí. Una experiencia bárbara. Sí. Bueno, contanos un poquito de cómo te sentiste durante la película, durante el rodaje, el hecho de tener que salir de tu casa para estar un tiempo afuera. Sí, la experiencia fue así súper sorprendente, me impactó mucho porque nunca pensé llegar tan lejos en lo que sería la actuación y todo eso. Me llamaron, me dijeron que me quedé, yo así re impactada y súper bien, me adapté muy bien en lo que sería con los integrantes del equipo, con todos, así me llevé muy bien porque exactamente con cada uno tengo una anécdota, con cada uno me acerqué mucho. O sea que formaste una nueva familia sí, de trabajo, digamos, ¿verdad? Sí, me adapté muy bien. Dale, contame, che, ¿y tu vuelta a Asunción o a Paraguay y después tus compañeros de colegio? Y exactamente acá en Paraguay, antes de irme me hicieron tipo unas fiestas, todos contentos, siempre me apoyaron. Al llegar las profesoras muy contentas, me hablaron mucho. Al entrar al curso me hicieron tipo una fiesta, fue así tipo, o sea, todo así hermoso, muy emocionante porque nunca pensé que iba a tener unos amigos que me apoyaran tanto en esto. Es buenísimo, ¿no? Sí. Lo de actuar es lindo. Sí. Y cuando uno se vincula con la gente a través de la actuación también es muy lindo, es Sí. muy bonito. Bueno, contame alguna anécdota durante el rodaje de la película Guaraní. Anécdotas. Bueno, para la película, bueno, primero se hizo un corto, en la cual yo tenía que andar en bici. Y yo no sabía andar en bici. Ah, caramba. Y bueno, se cortó y en el corto tuve que correr. Corrí, y bueno. Después me llamaron para la película y en la película sí tenía que andar en bici porque la película era larga y no podía estar corriendo todo el tiempo y no me podía botar y todo eso. Fue un desafío así enorme porque tenía que aprender a andar en bici. Primero, o sea, toda mi familia sabía andar en bici y yo no. Mi hermanito, el más chico, todos sabían andar en bici y yo no. Entonces empecé así a full, empecé a andar, me iba a la plaza con mi hermano, mi mamá y empecé a andar. Bueno, fue todo un desafío porque aprendí a andar y vamos a decir, la ruta, el campo era todo rural. Y la bici, digámosle que era más de antes. Me adapté en la bici, pude hacer y todo, fue todo una cosa así grande, solamente por una cosa, o sea, tipo un mes para aprender a andar en bici. Y sobre todo que siempre, o sea, que pasaba así rutinario, que estamos todos en la cena y siempre en la cena, qué sé yo, siempre había algo que contar, algo nuevo, estaban todos los chicos, tocaban la guitarra, así todo, o sea, era re hermoso porque compartíamos todos juntos, como si fuéramos una familia grande. Contame, ¿dónde estudiaste vos actuación? Exactamente, yo no estudié, practiqué en un taller de teatro que se llama Taller de Expresión Artística del Galpón, que es en la casa del profesor Juan Antonio, que es el que me preparó de hace mucho tiempo, ya que son 4 años que estoy en el tema de la actuación. Empecé a los 9 con el profesor Juan Antonio, empecé de cero, no sabía hacer nada, te puedo decir. Él me enseñó, me habló y ahí fue subiendo escalón por escalón y hice un corto y después ya fui haciendo programas de televisión, propagandas y hasta que llegó la oportunidad de hacer la película, que fue algo así grande, que con mucha onda el profesor Juan Antonio me dijo que fuerza, que puedo hacer bien todas las cosas y me salió todo súper bien por suerte. Bueno, a partir de ahora esperamos que te llamen para otras producciones nacionales, ¿no? Exactamente. A través de esta película vamos a decir que se me abren puertas o se me están abriendo puertas para que pueda hacer más cosas, trabajos y demás. Contame vos, desde tu óptica, si tuvieras que elegir, por ejemplo, te dicen, hay una película de terror para hacer. Hay un drama para hacer donde vos sos la pobrecita, que todos van a llorar, o algo, una comedia. ¿Hacia ¿Hacia dónde vos te irías, por ejemplo, según tu gusto? ¿Qué te gustaría hacer?
Bueno, me tenés ahí entre la espada y la pared porque esa es la idea. Me encanta la comedia. O sea, soy muy divertida. En simple palabras te podría decir que soy una payasa. Y en lo que sería el terror también me sale muy bien en lo que es dramatismo, llanto, tristeza. Elegiría la comedia, no, mejor sería el llanto, o sea, el drama. Porque la comedia me puede tomar en cualquier situación, en cambio en películas así de drama no mucho, no puedo encontrar. Y me gustaría hacer drama si es que se le da la oportunidad. Estaría bueno. Sí. Contame, ¿qué viste? ¿Qué película viste últimamente? Bueno, hay una película que se llama Desde mi cielo, que había visto y que se trata de una niña, que es una niña normal de 13 años que se va al colegio y en una de esas a la nena se le mata, llega un momento que se le mata y ella se va al cielo. Y de ahí, por la película se llama Desde mi cielo. Y todo lo que pasa se trata desde el cielo, que la nena mira a su familia y cosas así, o sea, de la película. Eso es un drama también, sí. O sea que también te gusta ver dramas, sí. De repente. Exacto. ¿Estás más ligada al drama entonces? Sí. ¿Vos vas a ser una chica muy dramática? No. ¿No? Bueno, lo que te puedo decir, me adapto a todo. No tengo problema en nada. Comedia, drama, claro. También documentales, todo. O sea, me adapto a todo. Está fantástico. Sí. Bueno, yo quisiera que le envíes un saludo a la gente que nos ve en Haciendo Cine Paraguay. Sí. Un gran saludito y que, bueno, seguramente en algún momento vía Facebook o lo que sea, dale, te van a estar llamando para decirte cualquier cosita. Dale. Un saludo enorme a la producción y a todos. Y Haciendo Cine Paraguay, por supuesto. Gracias. Dale.